con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Hermano, buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con ese tema, porque yo quiero aclarar algunas cosas del Espíritu Santo y sobre todo del mundo espiritual, que es tan maravilloso y es hermoso conocerlo y saber qué hacer en determinado momento. Yo quiero que le ponga mucha atención al tema, porque ese tema lo di hace muchísimo tiempo. Yo creo que ya algunos lo oyeron, pero ya lo di hace mucho tiempo. Te damos gracias, Padre, por este conocimiento que nos das. Yo te pido, Padre, por favor, que nos ayudes, Padre, a tener certeza. Y sobre todo, Señor, a entender que la fe pertenece al mundo del Espíritu. Que la fe no se puede tener si yo no recurro a los dones del Espíritu y a los frutos del Espíritu, Señor, si no los desarrolla Él. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dice, mis hermanos, que vamos a empezar a comentar que en el hebreo yo entendí muchas cosas. Por ejemplo, hay 4 mundos espirituales. Está el mundo terrenal, que es que es donde sucede la acción. Aquí funciona la ley de gravedad. ¿Me estoy explicando? Aquí está la ley de gravedad. Y luego viene el mundo de la formación. Hay que formar un milagro. Y la gente no le da importancia a la formación, no forma su milagro. Por eso decía el doctor Cho que la gente debería ser específico con lo que quiere. Debería de pedir un milagro, pero siendo específico. Padre, yo quiero, por ejemplo, cuando a mí me llaman para orar por una persona, yo recurro a lo que tengo que orar específicamente. Ordeno que una columna se integre hueso con su hueso, tendón con tendón, disco con disco, todo lo que es concerniente a la columna. Ordeno que los huesos se unan todos hueso con su hueso, para que haya una sincronía y una armonía en el formarse. Y si son órganos, les ordeno que estén en armonía en su cuerpo. Pero tenemos que ser específicos, eso no se enseña en ninguna iglesia. Usted pídale a Dios, por ejemplo, que le sane el hígado, pero si sabe que hay otro órgano que está cerca del hígado, como la vesícula, pide que la vesícula se desinflame. Si le duele la columna, que los discos se desinflamen, porque a veces tenemos un disco inflamado y tenemos que pedirle a Dios que ese disco se ponga en su lugar y se desinflame. Pero la gente no hace nada, solo ora así, y hay que ser específicos para formar el milagro. ¿Estamos comprendiendo? Porque es el mundo de la formación. Y luego tenemos el mundo de la creación. Es como cuando un arquitecto hace un plano, que está creando como una casa, y dice, bueno, quieren esos 4 dormitorios con baño, forman todo eso, pero tiene que ir formando toda la casa, ponerle baños donde van a ir todo. Y igual es un milagro, tenemos que hablar el milagro en una forma específicamente y clara. Y luego pues tenemos el mundo del pensamiento, que es cuando yo pienso lo que voy a hacer, y ahí empieza todo,
y luego le doy, pues lo empiezo a hablar, pero hablar, a plasmar pues, ya sea que yo le hable a un órgano, porque tengo que crearlo con la boca. La forma de crear algo está en la boca, ahí está la palabra para crear todo, y también un hombre puede crear un hijo a través del esperma, solamente dos vías creadoras. Y luego pues tenemos que formar el milagro para que venga en acción. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiero que comprendamos para que me comprendan en eso. Aquí estamos hablando de una cuarta dimensión, ¿ve? El doctor Cho habló de eso. Aquí estamos en una tercera dimensión. De aquí para acá estamos en una tercera dimensión. Entonces, fíjese pues, si vamos aquí a ver Ezequiel 37, vamos a entender ahora algo. Yo quiero que la iglesia sea un pueblo tan entendido, un pueblo tan inteligente para entender estas cosas. Y que seamos sabios para pedir, tengamos el poder para declarar algo y lo hagamos de una manera correcta. Fíjese que yo frater como una vez di esta charla. Y entonces una señora pues empezó a pedirle a Dios un varón para su hija. Y ella quería que fuera un militar, no sé por qué va, pero ella quería un militar. Entonces pidió que conociera un militar, que no sé qué, que fuera un hombre recto, porque a ella le gustaba que los militares son así educados, son pues correctos, tienen muchas cosas. Yo viví con militares porque mis tíos eran militares. Y mi tío así correcto, sentate mija, que no sé cuánto, muy corteses y muy educados con la mujer. Entonces ella pidió uno así, pero la hija era alta, ella no pidió pues estatura y se casó con un militar bajito. Pero era militar, ¿no? Y era exactamente como ella lo pedía. Entonces me dijo, ay, se me olvidó pedirle la estatura, porque solo me concreté a decir las partes físicas y todas pues la forma en que yo quería el militar. Entonces, mis hermanos, tenemos que formar el milagro, pedirlo específicamente. Ese es lo que está hablando el mundo de la formación, mire, formación. Entonces, fíjese, vamos a ver ahora en Ezequiel 37. Ezequiel 37:1. Sí. La mano de Yahvé vino sobre mí. Fíjese, pues ya cuando hablé de Ezequiel 37, que la gente a veces quiere formar milagros, pero no tiene espíritu. Por Dios, mis hermanos, yo quisiera que la gente fuera más espiritual, que buscara al Espíritu Santo, que buscara la presencia de Dios, que la buscara, que buscara esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios, su divina presencia, que la anhelara, porque si tiene espíritu, lo que diga se hace. En serio, fíjese que a veces yo mando palabra a algún lugar y la gente se asombra del milagro que sucede. ¿Pero por qué? Porque yo sé cómo formar un milagro. O sea, que sé qué decir. Y todos mis hermanos, pero yo lo primero que tengo que estar segura es que yo tengo espíritu y vida. Jesucristo dijo en Isaías 6:63, porque las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Si tengo Espíritu Santo, voy a darle vida al milagro, ¿me comprende? Y mucha gente se pasa orando horas, años y días y todos meses y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no tiene espíritu su palabra. Es una palabra sin espíritu, sin vida. Y si no tiene espíritu, no va a tener vida ese milagro. Y entonces yo miro que es una decepción de la iglesia, porque ve que no pasa nada y que se va a pedirle al Padre un milagro, pero si ya no tiene espíritu, no va a darle vida a ese milagro. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí, fíjese pues, vamos a ver aquí, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, 2:18, aparece otra cosa. Dice que Eliseo, cuando vio que estaba, pues el terreno era bueno, pero las aguas eran malas, y estaba muerta la tierra porque no producía. Entonces pidió una vasija nueva. Imagínense, la Biblia nos habla tan claro, nos habla, ¿cómo decirle? Ni siquiera en parábola. Porque ¿quién no sabe qué es una vasija nueva? ¿Qué es una vasija nueva? Una persona nacida de nuevo, que haya nacido de nuevo. Y ese tema, mis hermanos, tómenlo en serio, el de nuevo nacimiento, porque la gente a veces piensa que nació de nuevo y no nació. Porque si hubiera nacido de nuevo, viviera en el Espíritu, no viviera en la carne. Y la gente que nace de nuevo, nace en el Espíritu. Y piensa en las cosas del Espíritu, no de la carne. O sea que tiene preferencias sobre su vida, porque le da el primer lugar a Dios. O sea que tenemos que aprender muchas cosas.
Entonces aquí dice, la mano del Señor vino sobre mí, por favor anote esa palabra, ¿qué vino? Sobre mí, ahí va a haber una incubación de milagros. Anote eso, el Señor iba a incubar por el Espíritu, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién le dijeron eso? A María. ¿Y qué iba a dar ella? Al Hijo de Dios. Hay un señor que sale por Facebook, que yo ya lo localicé, y mis hermanos vive diciendo unas tonterías que Jesús es hijo de adulterio. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la gente no ha tenido un nuevo nacimiento, no entiende las cosas del Espíritu. Para él, si María resultó embarazada, saber con quién se metió, mire, porque no entienden nada espiritual. Y se lo digo así abiertamente por si lo oye a él, y según él que dice que el Señor le dio una misión de jalarse a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas somos nosotros. Y entonces se llama pastores para convencerlos de que renuncien a Jesús y que se unan al judaísmo. Pero eso están haciendo también mucha gente que está confundida, ¿verdad? Porque yo no puedo volverme al judaísmo, porque entonces vuelvo a la ley y tiro al suelo la promesa que Dios me hizo de la bendición abrahámica, ¿fis? Entonces uno debe ser muy claro en lo que uno está haciendo en la vida, especialmente un líder. Yo a veces doy enseñanzas así, pero no son judaizantes, porque no me interesa, porque el que regresa al judaísmo, no recibe la bendición que Dios le dio a Abraham, y menos que la confirmó en Jacob y en Isaac, ¿verdad? Entonces yo pierdo esa bendición que está en Génesis. Entonces, mis hermanos, aquí está él diciendo que la mano de él vino sobre mí, o sea que vino el Espíritu sobre mí. Y fíjese que, por ejemplo, yo puse este ejemplo cuando di este tema, de que una gallina para que los huevitos cambien, ¿qué tiene que hacer? Estar sobre los huevos. Si la gallina no se pone sobre los huevos, no van a cambiar de su esencia ellos. Primero pone un huevo que tiene una clara y una yema, ¿sí o no? Entonces viene usted y empieza, mis hermanos, a ver a la gallina que está ahí, pero ella no se está moviendo a cada rato. Y cuando va a ver a los pocos días, creo que son 26 días, algo así, 22, entonces usted llega a ver a la gallina y ya hay pollitos. ¿Cómo salieron? Alas, picos y todo. ¿Cómo fue eso? ¿Se da cuenta? Porque ella vino sobre los huevos. Ese es el proceso de que vas a ver un cambio. Entonces viene el Espíritu Santo, vino sobre mí y me va a llevar a hacer cambios. ¿Estamos ya? Pero no va a venir sobre mí, yo soy una mujer que ando en la carne. Y eso es lo que yo peleo aquí. Por favor, mis hermanos, busquen a Dios. Tengan tiempo para acercarse a Dios. No esperen una noticia desagradable para buscarlo. Yo lo busco estando buena y estando como esté. Y siempre recurro a Él. Pero tenemos que buscarlo primero a Él, ¿ven? Entonces, cuando su prioridad es Dios, pues usted vive en el Espíritu. Y aquí, fíjese, pues antes de Ezequiel 37, el Señor está explicando al pueblo de Israel, y dice aquí en el versículo 25 de Ezequiel 36. Vamos a leer aquí, Mirna. Ezequiel 36, del 24 en adelante. 24. Se oiga pues. Pues los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los territorios y los traeré a su propio país. Entonces esparciré sobre ustedes agua limpia, y de todas sus impurezas y de todos sus ídolos lo limpiaré. Fíjese, pues esparciré sobre ustedes agua limpia. ¿Cómo fue? Sobre ustedes. ¿Y el agua qué significa? La palabra. Es la palabra de Dios. Voy a decir sobre ustedes, palabra de Dios. ¿Para qué? Para limpiarlos. Si la palabra es la que limpia. Y tenemos que entender el lenguaje espiritual, mis hermanos. El lenguaje espiritual. Si a mí, yo tuve un sueño una vez que estaba en un ayuno y me dijo el Señor, haz con tu hija lo mismo que hiciste con esta mujer que te fue a pedir oración. Y yo entendí el lenguaje de él, porque yo lo que hice fue empezarle a compartir a ella palabra. Ella llegaba a la iglesia donde yo era líder y ella ahí permaneció escuchándome y se casó y tiene un matrimonio excelente, ¿no? Estamos ya, todo tenemos que verlo espiritualmente, tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu.
Pero si yo no busco la palabra, no busco al Señor, ¿cómo lo voy a entender? Me está hablando Dios y yo por otro lado. Pero si usted está en el Espíritu, y mire aquí lo que va a hacer el Señor, porque quiero que ponga atención a esto. Después de hablar esto, fue al Valle de los Huesos Secos. 26, Ezequiel 36, 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de No, ustedes. porque aquí todavía no terminaste de leer el 25. 25. Entonces esparciré sobre ustedes agua limpia. De todas sus impurezas y de todos sus ídolos lo limpiaré. Estamos entendiendo, o sea, que la gente para que Dios la limpie tiene que oír palabra de Dios. Fíjese que cuando, por ejemplo, le dijo, creo que Pedro, que él nos iba a dejar, no sé qué hacer, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que limpia al hombre. Si yo voy a una iglesia de vez en cuando, ¿cómo me voy a limpiar? Yo conozco gente que tiene 30 años de conocer al Señor, 40 y está igual, porque no permite que la palabra de Dios la limpie. Usted tiene que llegar con un propósito a la iglesia, decir quiero oír palabra de Dios porque necesito limpiarme, quiero limpiar mi alma. Y le aseguro, mis hermanos, que si tiene una enfermedad, hasta la enfermedad se le quita, porque limpiar es limpiar de todas, hasta las emociones que tiene enfermas, para que si le quitan la emoción enferma, que son los detonantes, usted va a ser sano. Imagínense qué hermoso que le quiten a una persona la ira, que tiene que ver con la vesícula biliar, o la amargura, que tiene que ver con el hígado. Entonces, o la infidelidad que viene heredando, que tiene que ver con los riñones, que nos limpie el Señor, qué cosa más hermosa. Pero yo tengo que estar con los oídos atentos y abiertos, esperando la palabra de Dios. No moverme para nada, porque yo no quiero que se me pierda, porque a veces en lo que voy al baño quizás me dicen lo más importante que era lo que yo tenía que escuchar. Entonces tengo que poner atención. Por eso Dios dice, si tú oyeres atentamente la voz de Dios, ¿para qué? Para guardar. No ha entendido la gente qué es guardar. Si yo guardo algo, es como que usted guardara algo en una, ¿cómo le dicen? Cuando usted está guardando algo en internet y todo eso, en Facebook y todo. Una computadora. En la computadora, sí, pues, está guardando. ¿Para qué guarda usted eso? ¿Quién me dice para qué guarda esa información? Ya vio, ahí está guardado, pero en la palabra de Dios, cuando usted guarda la palabra, es que usted la deja penetrar a su corazón y le va a limpiar el corazón, que es donde está todo lo malo. Fíjese qué hermoso. Es lo que está en mi corazón, donde está todo lo malo. Recuerde que Marcos dijo que es lo que sale del corazón lo que hace daño al hombre, lo que lo contamina. Entonces, si yo miro que tengo enfermos a mis hijos, que mi esposo está enfermo, que anduvo en adulterio, yo tengo que oír palabra para limpiarme, porque si me limpio yo, voy a limpiar a mi esposo. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Que el hombre se santifica por la conducta de la esposa, ¿ve? O sea que yo podía limpiar a mi esposo, pero si nunca oigo palabra, porque no me interesa. Miren, mis hermanos, yo quería limpiarme y me mantenía todo el día escuchando, y me iba a meter a Elín para escuchar al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Yo recibía las enseñanzas de él que él estaba dando en ese momento, pero me encantaba porque estaba hablando de la sanidad del alma. Y yo después me empecé a oír a Vladimiro Vázquez, que también estaba hablando del alma. Pero yo me metí de lleno porque yo sentía que necesitaba una limpieza de mi alma. Hasta le decía, mira, no me puedes vender CD. Compré un montón del apóstol Otoniel Ríos Paredes para escucharlo. Porque yo tenía interés en limpiar mi alma. Porque si limpio mi alma, limpio mi vida y soy prosperada en todo. ¿Sabía usted eso? Que si yo limpio mi alma, limpio mi vida y soy prosperada en todo lo que haga. Voy a ser bendecida en todo. Entonces a toda la gente le debería de interesar otra cosa que pasa. Si yo como madre me limpio el alma, ¿qué pasa con mis hijas? Les corto la herencia que les metí. Imagínense qué privilegio que eso lo haga Dios, porque dice que va cuando nos circuncide, que va a limpiar a mí y a toda tu descendencia. O sea que es algo maravilloso. Pero la gente no tiene ese deseo en su corazón. Está viendo que sus hijos tienen comportamientos que no están buenos y no busca a Dios, sino que manda a los hijos. No, ella tiene que llegar como madre para limpiarse.
Recordemos que las mamás tenemos la herencia mitocondrial que les trasladamos a los hijos todo lo que venimos heredando nosotros, todo, sin excepción. Y si vengo de gente que hasta es trastornada, me dice, imagínate, tengo yo que limpiarme todo eso. Yo estaría ahí todo el día oyendo palabra para limpiarme esa parte, ¿ves? Porque se habla de haber pues ofendido mucho a Dios, cuando venimos con problemas así mentales. Ezequiel 36, 26. Además le daré un corazón nuevo. Estamos entendiendo que va a ser el primero, mire, un nuevo corazón. Porque es en el corazón donde está todo lo malo. El corazón se pone hasta duro, fíjese, cuando tenemos tantas cosas malas en el corazón. Ya no siente, ya no reacciona. Hay gente que es incapaz de amar, pero ni siquiera se ama a ella. ¿Por qué? Porque el corazón se le ha endurecido de muchas cosas, fíjese, se le ha endurecido el corazón. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Aquí es como darnos todo nuevo, fíjense, un espíritu nuevo, un nuevo corazón. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que es lo que la mayoría de gente tiene, ya no siente nada de lo que hace, ni como que no le importara, mis hermanos. O sea, pues que vivimos un mundo como en automático, fíjense, que vivimos haciendo tantas cosas que no son correctas y no lo sentimos. ¿Por qué? No lo percibimos ni lo discernimos, porque no tenemos todo esto que está hablando aquí Ezequiel. Y estamos hablando del antiguo pacto, que él prometió todo esto. ¿Y para quién lo prometió? Para nosotros, porque iba a ser un nuevo pacto con nosotros. ¿Ves? Qué hermoso que él haga un nuevo pacto con su pueblo. Y sabe que, hermanos, fíjese que el Señor hablaba conmigo en la madrugada y me decía, fíjate, Maite, cuando yo le digo al hombre, ven, estemos a cuentas, yo quiero que tengan hasta que me reclamen. Decime, Señor, tú dijiste tal cosa y yo hago esto y no se ha cumplido, ¿no? Estemos a cuentas. Entonces el Señor me va a revelar a mí por qué no me lo ha cumplido. Estamos comprendiendo. O sea que a veces yo tengo algo que corregir, que no me he dado cuenta que lo tengo que corregir, porque nos acostumbramos a las formas de comportarnos que no entendemos que hay algo que tenemos que corregir. Yo miro a la gente que tiene que corregir tantas cosas, vive como que no tiene nada que corregir. Yo digo, Señor, yo quisiera acercarme a la gente, tienes que corregir tal cosa. A hermano Edwin sí me he permitido decirle a veces qué tiene que corregir, porque sé que él no se va a enojar, que me va a escuchar, yo sé que él me respeta, me tiene como su madre espiritual, pero yo sí le digo claro qué tiene que corregir, ¿no? También a Mirna yo se lo digo, y a Evelyn, todas ellas yo se los digo, porque las conozco bien y sé cómo van a reaccionar, ¿verdad que sí? Gracias, gracias. Sí. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Dice que a mí no me pasa que Mirna andaba buscando un documento de hace años porque no le salían unas cosas que una pensión que ella necesita. Y yo le digo un día, mira, tienes que ir a ordenar tu cuarto. Tienes que ordenarlo. Y lo empiezo a ordenar más tal vez por obediencia, ¿eh? Y encuentra el papel ahí, ¿ya? Imagínese que fuera soberbia, pues yo no voy a hacer eso, como ella ni va a venir a mi casa, pero ella lo fue a hacer, y ahí estaba el papel. Tanto que lo había buscado, había ido a instituciones del gobierno porque ella estaba segura que no lo tenía. Dice que a veces, por ejemplo, yo le pedí a Dios que me apareciera una blusa que me hizo hermana Martita, porque ese color morado me gusta mucho, y me gusta la tela, y yo voy a pedirle a Dios, y que esa noche soñé la blusa. Yo dije, esa blusa está aquí entonces en mi casa. Y hoy vengo yo y saco ese vestido, y debajo del vestido estaba la blusa. ¿Ya vio? O sea que el Señor, si la fue a quitar de donde estaba y me mandó a dejar aquí con un ángel, pues yo se lo creo a Dios. Porque no estaba, yo había buscado cercha por cercha, trapo por blusa y nada. Y hoy que saco el vestido, dice qué casualidad que saqué ese vestido y un amarillo que es igual. Y cuando abro ese vestido, ahí estaba la blusa. Pues gracias, Padre, porque me mandaste un ángel que lo fue a traer, dijo. Gloria a Dios, cuando la persona lo busque ya no va a estar ahí. Amén. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Un corazón sensible, que se deje enseñar, mis hermanos, que no se enojen por cosas tan simples, que a veces uno les quiere corregir. Recuerde que
una vez hermana Milita dijo que yo tenía que dar una plática de la, ¿cómo le llaman? De la susceptibilidad, porque yo di una plática de etiqueta hace años a todas las señoras de Mujer Idónea y a los que se asistían también, que habían hombres. Porque mis hermanos, es interesante que a veces nos faltan muchas cosas para tener educación y portarnos como debe ser. Vamos a un velorio, le preguntamos a la gente que cómo murió el marido, y eso no se permite cuando uno estudia etiqueta. Tiene que respetar de qué murió el marido. Si imagínense que muere de SIDA y la pobre señora ahí, ¿y qué les digo? Entonces es importante que uno sepa hasta esas cosas, que no puede preguntarle a alguien de qué murió su marido, ni de qué murió su hijo, porque usted no sabe que quizá la persona quiere tener en secreto la causa de la muerte, ¿verdad que es cierto? Y la gente lo primero que hace, tampoco contar chistes en un velorio. Yo veo gente que se llega a contar chistes y va a matarse la risa y ahí pues el difunto o la difunta. Eso tampoco se hace, por un montón de cosas que no se deben de hacer. A veces uno las quiere corregir, pero la gente se molesta. ¿Ya? Sí. 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y les haré que anden en mis estatutos. Pondré mi espíritu. ¿El espíritu de quién? De Dios, no es el espíritu de nadie. Él va a poner su espíritu. ¿Y en qué momento lo va a poner? Sin el espíritu de Dios no podemos andar obedeciendo nada espiritual. Ni tenemos discernimiento de nada espiritual, ni entendimiento de nada espiritual. La gente que no tiene el Espíritu Santo no entiende nada. Así como ese señor que me da risa ahí, que se agarró con un pastor, y yo digo, pero ese pastor, ¿por qué no lo sentó? Que Pablo dice que los judíos tienen que tener un encuentro con el Mesías, que es el Hijo, pues es nuestro amado Yeshua. Porque si no, el velo no se les va a quitar del entendimiento. Lo dice en Corintios. A ver quién me busca esa cita. Porque dice que cuando conozcan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Porque cuando leen la Torah dice que tienen un velo puesto, que por eso no entienden. Entonces no puede entender que nació Yeshua pues por el Espíritu Santo. Él no lo puede entender. No, que tiene que venir la descendencia de Salomón o de David, si yo lo sé. Pero mis hermanos, venir a la descendencia del propio Dios, imagínense, es algo precioso. Entonces, ¿qué más quiero yo de nuestro amado Señor Jesucristo? Según es primera de Corintios. Si vamos a leer, porque mire, lo dice la palabra de Dios, y a mí me da risa que la gente se anda judaizando cuando se vuelve a poner ese velo, que solo lo quita el Señor Jesucristo, solo Él lo quita. O mejor dicho, lo quita el Cristo. Gracias, Señor amado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? ¿Qué es esa palabra embotar? ¿Qué significa embotar? A mí cuando me pongo medicina química se me embota el cerebro, es cierto. Yo ando así con la cabezona que no entiendo nada, por eso no me pongo nada químico, porque no puedo ni estudiar, porque no entiendo nada. ¿sí? Tengo que tomar solo medicina natural. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Va? ¿Quién quita ese velo que tienen ellos en entendimiento? Imagínense, y la gente renunciando a ese señor dice, usted tiene que renunciar a Yeshua, pero lo dice con una burla. Y muchos pastores lo han hecho, mis hermanos. ¿Cómo pueden dejarse pues tontear, impresionar? Yo pues no me quiero meter en problemas con él porque es bien abusivo. Porque léase, porque como parece que conoce el Nuevo Testamento, lea tal versículo.
Dice la palabra de Dios que ustedes tienen un velo, porque no quieren reconocer al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Y cuando ustedes, solo Él les puede quitar ese velo, tienen que tener una conversión. Y los judíos tienen que tener una conversión. Pero me refiero a judíos, no los judíos, sino que los que se creen judíos y no lo son. Espero que me explique, porque el judío es aquel que lleva a cabo la Torá, que la obedece, que celebra todo lo que Dios ordena y que pues cumple con los preceptos de Dios. Ese es el judío. Pero aparte, los que se dicen judíos y no lo son aquellos que tienen que pasar por un nuevo nacimiento a través de Jesucristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sabe qué es el corazón? El entendimiento. Por eso es que no entienden. Ese hombre no entiende ni cómo es que pudo haber nacido Jesucristo cuando el Espíritu Santo vino sobre María. Y está muy claro. O sea que, fíjese pues, vamos ahora a revisar otra escritura, porque yo quiero que usted anhele la presencia de Dios, que anhele que el Espíritu Santo venga sobre usted, porque si usted hace que el Espíritu Santo venga sobre usted, lo que usted quiera hace de milagros, porque no es usted la que hace el milagro, sino que es esa presencia del Espíritu Santo. Fíjese pues, vamos a ir a Génesis 1, del 1 al 2. Quiero que usted vaya entendiendo esto, porque hoy en la madrugada me tuvo el Espíritu Santo ahí quieta, entendiendo todo eso. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.